Estimados amigos, amados hermanos, les saludamos con afecto en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor, Romanos, hermanos, Romanos capítulo 1, tiene la carta del apóstol Pablo, ¿no? A los romanos en el capítulo 1. Vamos a leer entre el versículo 18 y el versículo 23, entre el 18 y el 23 de Romanos capítulo 1. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Amén al Señor. Amén al Señor. Hemos hecho un breve comentario en algún día anterior que el apóstol está entregando una serie de principios de fe que responden entonces a algunas situaciones que la iglesia del primer siglo estaba viviendo. Entonces dijimos en alguna sesión anterior que lo que hace el apóstol es que, expuesta la situación, él empieza a dar explicaciones a partir de un por qué, ¿no? Las cosas son de esta manera, y dirá en el verso 16, porque el evangelio, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Luego va a decir, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el 18 dirá, porque la ira de Dios, que es lo que hoy día vamos a conversar en el tiempo que podamos, va a decir, porque la ira de Dios se revela, se manifiesta, se hace notoria, se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego viene un porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y otro porque las cosas invisibles de Dios, o sea, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, dice. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El punto aquí, amados hermanos, es cómo es que en la gracia de Dios, ¿cómo es que en la gracia de Dios nos ha sido revelado la forma en que Dios ha actuado y sigue actuando con el hombre? El Dios Santo todavía se interesa y se manifiesta y busca una comunión, un contacto con este hombre pecador.
Leímos allá en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de toda impiedad e injusticia? Dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, si me acompaña por favor en Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6 va a decir el 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Todo apego, ¿no?, a esta tierra, todo apego a este sistema, toda relación íntima con el sistema. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas esas cosas deben estar frente a un desafío nuestro, frente a una decisión nuestra. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son los que debemos tener el desafío? Los que, según el capítulo 3, verso 1, los que dice, si habéis pues resucitado con Cristo. Busca la cosa de arriba. Entonces, todos los que hemos resucitado en Cristo y con Cristo, todos los que hemos muerto al pecado, porque la paga del pecado es muerte. Todos los que hemos muerto al pecado, pero en el bautismo hemos sido resucitados en Cristo y con Cristo. Bueno, dice, tenemos esta comisión, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y lo terrenal es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6, cosas por las cuales, mire pues, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿cómo lo plantea el apóstol aquí en Romanos 1:18? Porque la ira de Dios, la misma ira de que habla Colosenses. Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo, donde el Padre gobierna, donde está sentado en los cielos. Muy bien. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está diciendo que Dios no ha sido mezquino en esto. Está diciendo que Dios no se ha guardado nada. En el verso 20 va a ser mucho más explícito, diciendo porque las cosas invisibles de Dios. Sabemos que Dios es espíritu. Por tanto, Él es un Dios invisible. ¿Por qué Dios se molesta tanto y no acepta ni toda forma de idolatría, hermanos? ¿Por qué Dios no permite la figurita? No permite los colgantes del cuello, no permite las cositas pegadas en la muralla, ni menos las grutitas trabajadas con algún material sólido? ¿Por qué nada de eso lo recibe el Señor? ¿Y por qué todo aquello es abominación ante los ojos y la santidad de Dios? Porque Él no es un Dios que se haya manifestado con apariencias de ninguna cosa, menos apariencia física al hombre. Dios es espíritu, se lo dice el Señor Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sin embargo, aquí dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, claro, ¿y cuál es puntualmente? Su eterno poder y su deidad. Su eterno poder y deidad, cosas invisibles, absolutamente. Cosas que nadie podía tener acceso para palparlas.
Cosas respecto de la cual solo alcanzamos a entender una pequeña parte de lo que significa por nuestra limitada capacidad. Cuando habla de su eterno poder, hermano, ¿de qué exactamente de qué estamos hablando? Su eterno poder. Uno podría pensar en lo de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El problema es exactamente qué significa, cuál es la dimensión de todo eso. ¿A qué se refiere? ¿A esta tierra que conocemos? ¿A esta galaxia en la que estamos inmersos? ¿O se refiere también a las otras galaxias? De hecho, la Escritura dice que sin el bendito Hijo de Dios, sin la palabra de Dios, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando dice en Juan capítulo 1, ¿no? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice el verso que sigue, y todas las cosas en Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. O sea, no existiría, sin Cristo, el bendito Hijo, no existiría nada de aquello que conocemos. Entonces uno dice, bueno, debe ser algo parecido a eso, cuando habla de su eterno poder. Sí, pero Pablo dice a los Efesios, en el capítulo 1, verso 19, habla de la supereminente grandeza del poder de Dios. Aleluya. Y dice que ese poder de Dios se manifestó en Cristo, levantándole de entre los muertos y sentándole a su diestra, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza, aleluya, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué tremendo poder!, diríamos. A mí me parece que sí. Y aún así, hermanos, lo que estemos pensando, a mí me parece que es muy pequeñito respecto del verdadero poder de Dios. Sin embargo, dice aquí que las cosas que Dios se conocen, Él las ha revelado. Dice, porque su eterno poder y deidad, su divinidad, su santidad, su lejanía con el pecado, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Qué interesante es entender esto, porque alguna vez nos hemos preguntado, hay gente que se pregunta, así como diciendo, está tan malo el mundo, hay tanta cosa, reclaman por las desigualdades sociales, políticas, etc. Entonces alguien dice, bueno, entonces, si la cosa iba a ser así, ¿para qué crearon el mundo? Si queremos prestar atención a la palabra del Señor hablándonos, nos vamos a dar cuenta entonces que toda la creación tiene un solo gran objetivo. Dios se quiso revelar al hombre. Dios se quiso mostrar al hombre. Dios le quiso señalar al hombre cómo es que Él estaba presente, cómo es que Él gobernaba todo, cómo es que Él era el creador, ¿no? El que bendecía, el que cubría, el que daba vida absolutamente a todas las cosas. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Dice claramente visible desde la creación. O sea, la creación es para eso entonces, pues, hermano. Y bastaría un poquito de atención, un poquito, para uno observar y decir, miren,
Qué hermosura la de la cordillera. Qué hermosura lo del mar. Qué hermosura los árboles. ¿Cómo es que en primavera brotan y luego florecen y luego vienen los frutos? Qué hermosura cuando se pueden coger los frutos y degustarlos. Pero qué tremendo misterio cuando en otoño empiezan a caer todas las hojas y el árbol se ve desnudo, casi muerto, como si estuviera seco. Pero pasa la próxima estación y luego otra vez comienza la vida. Qué cosa tan preciosa, qué cosa tan perfecta está mostrando el eterno poder de Dios y su deidad. Cuando alguien tiene la bendición de tener un bebito pequeño en sus brazos, un chiquito, una chiquita que ha nacido hace semanas, meses, y está la posibilidad de verle, y uno observa que trae en su cuerpo una perfección increíble. Bendito sea el Señor, hermanos. Todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente a partir de las cosas hechas desde el comienzo del mundo. Entonces, como todas las cosas están allí, dice, entonces nadie tiene excusa, no tienen excusa, dice. ¿Y por qué no tienen excusa? Verso 21, porque habiendo conocido a Dios. No olvide que partimos hablando en el verso 18 acerca de la ira de Dios. La ira de Dios se revela, se manifiesta, se hace presente desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, ¿cómo es esto de la ira de Dios? Verso 21. Pues dice, el problema es que los hombres habiendo conocido a Dios. Y alguien dice, yo no soy religioso, yo no conozco a Dios. No tiene que ver con religión. No tiene que ver con años yendo o no yendo a la iglesia. Tiene que ver con tener los ojos abiertos, los sentidos dispuestos para observar a su alrededor la perfección con que Dios el Señor ha creado todas las cosas y les da vida y las mantiene. Y como dirá Hebreos capítulo 1, Él por su palabra sustenta, aleluya, sustenta todas las cosas. ¿Cuál es el punto entonces? ¿Por qué la ira de Dios se manifiesta, se hace presente? Porque los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí está el problemita, ¿ves? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón se llenó de tinieblas, se entenebreció, profesando ser sabios. Se hicieron necios. Salmos capítulo 16, verso 1. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Hay que ser muy necio para que alguien diga que no existe Dios. Hay que ser muy necio para creer que todo pudo haber sido hecho así como por un acto cualesquiera, una reacción cualesquiera, una manifestación de un elemento sin vida para tomar vida. Oiga, si algo no tiene vida, ¿de dónde podría tomar vida? Si algo alguna vez fue tan pequeño y empezó a evolucionar, porque hoy día esas mismas cosas nos siguen de esa manera evolucionando. Pensar que por obra de la casualidad, pensar que por obra de un acto así como reflejo, se pueden producir la vida, el avance, el desarrollo, el crecimiento, la formación tan perfecta, la sincronía con que funcionan absolutamente todas las cosas creadas por Dios. Hay que ser muy necio para decir, no hay Dios.
Es lo que dice el verso número 22, profesando ser sabios. Sí, porque ellos se apoyaron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de tiniebla, dice. No pudieron ver al Señor. Aunque ven todas las cosas creadas, no han podido ver al Señor. Entonces, ¿qué hicieron? Qué lamentable, verso 23. ¡Qué terrible! Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Ese es el problema. Semejanza de imagen, de hombre, de ave, de cuadrúpedo, de reptil. Aparece la idolatría entonces. Aparece la adoración de elementos inanimados. Aparece la necesidad de una figura para poner allí mi confianza, para poner allí mi fe e invocarle como Dios. Si hay algo que Dios abomina es la idolatría. ¿Cómo surge la idolatría? Que los hombres que conocieron a Dios, porque Dios se ha revelado a través de las cosas hechas. Sin embargo, los hombres, en vez de adorar a Dios, adorar al Creador, terminaron dando gloria a las cosas creadas. No reconocieron a Dios, no le dieron gloria, no vivieron para honrar su nombre, más bien se rebelaron, más bien quisieron hacerlo a su manera. Hay algunos elementos en las Escrituras que no tengo el tiempo hoy para tratar como quisiera, pero después que el Señor salvó a Noé y a su familia de aquel gran diluvio, y volvieron otra vez a habitar la tierra, esta familia, y empezaron a reproducirse, y toda la tierra empezó de nuevo a llenarse de gentes. Estos empezaron a provocar que el pecado creciera, tanto que se levanta un hombre, un Nimrod, y va con fuerza, con autoridad. Era el valiente cazador del Señor, decían. Empezó a aglutinar la gente a su alrededor y a proponerles: hagamos una ciudad y una torre que llegue al cielo. Y dice que empezaron a trabajar para conseguir aquello. ¿Qué era eso? Quiero decirle a los que conocen o los que no conocen el texto allí en Génesis. Quiero decirle que nunca Nimrod dijo, hagamos una figura, hagamos una ciudad, hagamos una gran torre que hable de la majestad de Dios, para que al ver la torre todos glorifiquen a Dios. Le podemos hacer una figura que señale al cielo, que señale al Creador. No. Él dijo: hagamos una ciudad y hagamos esta torre que llegue al cielo, dice, para que nunca más nos alcancen las aguas. O sea, nosotros vamos a huir, vamos a arrancar de la mano de Dios, vamos a hacerlo a nuestra manera. Nosotros vamos a defendernos, nosotros vamos a oponernos a lo que Dios diga que Él quiere que nosotros hagamos. Hay una actitud de rebeldía, hay una actitud de dejar a Dios, hay una actitud de apartarse de Dios. Uno podría citar otras cosas. Podríamos hablar de Babilonia, podríamos hablar de Egipto, podríamos hablar del mismo pueblo de Israel, que no se comportó en obediencia a la palabra del Señor, viviendo para gloria de Dios, viviendo para ser, como Dios había dicho, un reino de sacerdotes que le honraran su nombre y mostraran su poder a las naciones. Podríamos citar tantas cosas, pero aquí está dicho en el verso 23 que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. De hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. Y como sabemos, como hemos dicho, allí comienza la idolatría entonces. ¿Sabe lo que hace Dios frente a esta actitud? ¿Sabe lo que hace Dios ante tanta idolatría? Ante tanto pecado. En el verso 24 y 25 deben leerse juntos. Dice el 24-25, por lo cual, o sea, por lo que acabamos de conversar, como el hombre abandonó, se alejó de Dios
y decidió quedarse con ídolos, ¿no? Creados por sus manos. Pues bien, 24 y 25, por lo cual también, dice, Dios los entregó. Mire pues, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la gloria de Dios por la mentira. O sea, en vez de ofrendar sus cuerpos para ser templo del Espíritu de Dios, prefirieron honrar y dar culto en mentira, dice. Dejaron la verdad o cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dándole honra y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esa causa Dios los entregó a la inmundicia. Miren los versículos 26 y 27. Por esto entonces también Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Vergonzosas. Esto es palabra de Dios, amado hermano y amigo. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué son pasiones vergonzosas? Que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hoy día se busca explicación a esto y se le llama el tercer sexo y se le pone nombrecito y se definen colores para ellos y se hacen leyes que se documentan para que sean reconocidos y para que tengan privilegio y para que se les asigne capacidades que nunca podrían tener, así como ser dos varones ser papá y mamá o dos mujeres ser papá y mamá, etcétera, etcétera. Hoy día, la misma mente extraviada de los hombres, estos mismos hombres que han cambiado la gloria de Dios por la mentira, han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Estos hombres que no están dispuestos a dar culto al Creador, terminan dando culto a los hombres mismos y se rinden ante estos grupos extraños, extravagantes, rarísimos, en situaciones de pecado permanente, y terminan rendidos ante aquellos para establecerles caminos que el hombre juzga que estarían bien, que así debe hacerse, que estaría correcto. Que dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin, de eso no hay ninguna duda, su fin es camino de muerte. Entonces, ¿qué hace Dios? Les entrega, dice, porque no honraron a Dios, porque no dieron gloria al Señor, porque no le reconocieron a Él para vivir honrando su nombre y bendiciendo su santidad. Dice, por esta causa, verso 26, Dios le entregó a pasiones vergonzosas. Y habla de esta relación tan lamentable de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, de esa falta de normalidad, de esa falta de corrección en que, como diría Génesis capítulo 1, 2, que el Señor creó varón y mujer, los creó Dios, y varón y mujer los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. Permítame terminar. A partir del versículo 28 va a decir, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ocurre hoy, pues, ¿quién de los hombres, quién de los que hacen una ley, quiénes de los que emiten juicios respecto de la correcta forma de vivir, quiénes andan preocupados, interesados de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios? ¿No buscan los hombres establecer sus propias leyes? ¿No buscan los hombres establecer su propia solución a los problemas que hay? ¿No buscan los hombres decir cada uno de ellos cuál es la correcta forma de que se haga según ellos piensan? La pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien se levanta con un pensamiento distinto de aquel? Entonces este de acá es acusado y si pueden será atacado y si pueden herirlo lo harán también.
¿Qué pasa respecto de Dios? Verso 28, como los hombres estos no aprobaron tener en cuenta a Dios, bueno, Dios los entregó a una mente, mire pues, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidio, contiendas, engaños, malignidades, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, son soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Mire con cuánta claridad habla de estos tiempos. También son necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, sí, porque la paga del pecado es muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amados hermanos, amigos, el gran pecado. Cuando la Escritura habla por Pablo en Romanos 6:23, dice la paga del pecado, la paga del pecado. No dice la paga de los pecados. Cuando habla del pecado, cuando Jesucristo habló del Espíritu Santo, anunciando que iba a venir el otro Consolador, Él dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, singular, de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando habla de pecado, dice, por cuanto no creen en mí. El pecado que aparta al hombre de Dios es haber desechado a Dios, haberlo sacado de su vida, de sus almas. Es haberlo sacado de su convicción, de su creencia, de su fe. El pecado que provoca la muerte en los hombres es que los hombres se han dejado llevar por sus razonamientos y sus necios corazones les han engañado en aquello a que han llegado como conclusión. No han podido entender que nada existe sin la voluntad de Dios y que si las cosas que están a nuestro alrededor deben ser conservadas, atendidas, bendecidas, etcétera, y son motivo de gozo para nuestras almas, ¿cuánta más gloria no debe tener aquel que ha construido, que ha dado vida a todas las cosas que existen? Pero los hombres han preferido alejarse de Dios. En el nombre del Señor, amigo, no seas de aquellos necios de que habla el Salmo 16, que dicen no hay Dios. No seas, no caigas en aquella necedad. El Señor quiere que seas sabio. El Señor quiere bendecirte, quiere que vengas a Él, que le conozcas, que le sirvas, que vivas en Él, por Él y para Él. Amado hermano, si usted ya ha conocido al Señor, afirme su corazón, guarde su corazón, ame al Señor, sirva al Señor, dispóngase a vivir en la voluntad del Señor y vaya adelante, vamos adelante en el nombre del Señor, que para los que amamos al Señor hay promesas preciosas. Termino recordando lo de Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, amén, todos nosotros, ¿verdad que sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Reciban bendición del Señor. Les exhorto a comprometerse con el Señor. Amemos al Señor, porque Él nos amó primero. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.